Probablemente cualquiera de ustedes va a recordar para siempre dónde estaba y qué estaba haciendo el pasado 18 de octubre, porque durante esa fecha, el año pasado, se marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Miles de chilenos que salieron a las calles mostrando su descontento y su desafección con el Estado de Derecho. Por décadas de desigualdad, injusticia y falta de oportunidades, hechos de violencia extrema que se tomaron la noche y concluyeron con ataques a varias estaciones de metro y también saqueos al comercio. Hoy día en la prensa muchos se preguntan las razones, el diagnóstico, en varios diarios se cuestiona la clase política, también se hace lo mismo con el mundo académico y el mundo periodístico, pero lo cierto es que para muchos el diagnóstico estaba sobre la mesa, lo que ocurre es que nadie lo quiso ver. ¿Cuánto sabemos de Chile? ¿Cuánto sabemos de la vulnerabilidad de nuestro país? ¿Cuánto sabemos de ese 77% que vive en condiciones muy complejas y que le cuesta llegar a fin de mes para alimentar a su hijo, para educarlo, para salir y tomar la locomoción? ¿Cuánto experimentamos la ciudadanía que construimos en esta verdadera maqueta o escenografía del desarrollo luego de terminar con la dictadura y que tuvo poco sustento, que fue sumamente frágil? ¿Cuánto entendía la élite de que el pueblo que estaba gobernando? Probablemente muy poco, si no, no hubiese habido 18 de octubre. Un año después, ese clamor se siente con mucha fuerza a solamente una semana de este plebiscito constitucional que se ha ganado en la calle y que ni un actor político fue capaz de capitalizar, porque este movimiento no tiene rostro, no tiene cara, no tiene nombre, solamente una ciudadanía que quiere básicamente vivir eso, ¿no? La condición de ser ciudadano con derechos y también con deberes, y que eso quede plasmado en una constitución que finalmente sea una suerte de rayado de cancha donde todos seamos capaces de participar y asimismo de respetar. Este 18 de octubre lo invitamos aquí en Pauta Libre a una reflexión amplia respecto de lo que ha sido este año y de cómo nos proyectamos al futuro. Esperamos sacar luego de este programa algunas conclusiones y que haya un profundo mensaje de esperanza de cara al plebiscito del próximo domingo. Bienvenidos a nuestro programa. Polémica causó el informe de Amnistía Internacional Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, publicado esta semana. Carabineros dice que hay imprecisiones y omisiones. Conversamos con Pilar San Martín, investigadora de Amnistía para situaciones de crisis en las Américas. Ella está en México, pero va a conversar con nosotros respecto a los detalles de esta investigación que tanto molestó al gobierno y también a la cúpula de Carabineros. En el ámbito internacional, hoy día se realizan las elecciones presidenciales en Bolivia. El expresidente y periodista, además colega de nosotros, Carlos Mesa Guimper, se enfrenta al sucesor de Evo Morales, Luis Arce, y al ultraderechista Luis Fernando Camacho, que representa de alguna manera la media luna. Tenemos a nuestra corresponsal en La Paz, quien nos contará detalles de cómo se está desarrollando esta jornada, las primeras elecciones presidenciales en Bolivia sin el factor Morales, súper importante. Y a un año del estallido ciudadano más importante de la década en el país, conversamos con el alcalde de Puente Alto, don Germán Codina, y el alcalde de Renca, don Claudio Castro, dos ediles que vivieron en primera persona, en primera línea municipal, de alguna forma, la efervescencia de las manifestaciones. Pidieron cambios, qué se ha hecho, qué hace falta. El rol del gobierno y de las autoridades locales también súper importante. Es un fenómeno muy interesante que hoy día tiene a varios alcaldes como presidenciables. Eso no es una anécdota. Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos este día 18 de octubre. Antes que todo, gracias por su sintonía y también saludar a mis compañeras que me acompañan el día de hoy para cada domingo de reflexión política y social. Mónica González. Muy buenos días y buenos días a todos a quienes nos reciben en sus casas y nos aceptan en sus casas este día tan especial. Muchas gracias a ti por estar junto a nosotros. Muy buenos días también. Y Alejandra Matus desde su casa está en cuarentena. Le queda solamente una semana a Alejandra Matus y ya vamos a contar con ella el próximo domingo, día del plebiscito aquí en el estudio. Alejandra, buenos días. Buenos días. Día de reflexión y hoy día sí que una pauta absolutamente libre. Mónica González. Me gustó tu editorial. Muchas gracias. Me gustó mucho porque hay una parte que yo la comparto plenamente. Yo sé que otros no la comparten, pero yo sí. Que esto no tiene nombre, no tiene rostro, no tiene sigla. Creo que lo que sucedió el 18 de octubre del año pasado fue una rebelión y un hastío de miles y miles de ciudadanos que dijeron basta ya de tanto abuso desde las empresas, de la empresa privada, que veníamos con escándalos de una seguidilla desde que
fue el estallido del escándalo de la Polar en 2011, no hemos dejado de tener colusiones de precios, de papel, farmacia, financiamiento ilegal de la política y una especie de corrupción que abarcaba todo el espectro y de impunidad. Nadie va a la cárcel. Esa es la canción que ganaba todos los festivales. Yo creo que ni siquiera hubo un movimiento social capaz de encauzar aquello. Hay un descrédito, una falta de confianza, y yo creo que hay un estudio en CIPER académico que refleja muy bien eso, que lo encabeza Barroset, una gran académica, que hace un estudio muy importante y que indica eso, que fue un estallido de personas. Y yo quiero ir más allá de eso. ¿Por qué fue eso? Un hastío por abusos. ¿Ha cambiado eso? ¿Cuánto ha cambiado en un año? Yo creo que no. Yo creo que se puso en la hielera. ¿Y qué es lo que lo puso en la hielera? Un virus. Un virus que ha provocado una crisis peor que la que teníamos, porque develó, trajo a la luz, para aquellos que no lo habían visto, el nivel de pobreza que hay en este país, que algunos definitivamente no lo habían visto. Y si hay algo que me asombra, es que casi no hay empresarios que digan que ese estallido tuvo razones. Hay muy poco. Matías Pérez Cruz, el mismo del Lago Ranco, ¿no?, de Váyanse de mi jardín, que quedará como un ícono del abuso, además. Él provocó ese estallido. Claro, una caricatura. Pero José Antonio Guzmán, por ejemplo, dice cosas muy duras. Y tiene mucha razón. Dice, por ejemplo, que recientemente, con el fallo de Ponce Lerú, que agrava la indignación de la gente porque le rebaja una multa de $62 millones a 3, siendo que además la misma Corte dice que cometió ilícitos en las cascadas que afectaron a las AFP, es decir, a todos nosotros. Por $168 millones. O sea, el afecto, las víctimas, nosotros. Y José Antonio Guzmán, que es un empresario importante, dice, a mí me extraña el silencio. Y a nosotros todos, ¿qué es lo que nos pasa? Que vemos sistemáticamente que ni el señor Juan Sutil desde la CPC, que ni la SOFOFA condenan las reiteradas violaciones a la misma sociedad de libre mercado que ellos han sostenido. O sea, esto no da para más, pero sigue. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Qué están esperando? Tampoco hubo una condena desde el mundo político. ¿Será porque financieramente Soquimich financió tantas campañas? ¿O será porque la impunidad de Ponce Lerú es tan grande? Entonces, yo siento que hay que razonar y reflexionar sobre todo sobre los motivos que originaron esa rebelión. Y de verdad ponerle ojo a que tenemos que de una vez por todas empezar a dar mensajes concretos de que estamos tomando en cuenta el llamado y emprendiendo soluciones. Lo que dice la columna de Carlos Peña hoy día, yo creo que es la columna más dura que yo he visto en mucho tiempo. La responsabilidad del presidente. Bueno, lo que pasa es que lo dice también Daniel Matamala, en parte, el presidente y su teoría del enemigo externo, de la guerra. Entre paréntesis vino de Estados Unidos, ¿no? Si uno hace las cuentas, porque la inteligencia es como toda ahí. Básicamente como todo ese puzzle que nunca el gobierno fue capaz de armar. Lo que queda claro es que hay un diagnóstico social compartido, pero los diagnósticos políticos son tremendamente frágiles, débiles, incluso poco serios, con los informes del K-pop y todas esas cosas que yo quisiera recordar, porque nos podemos reír aquí del K-pop, pero estamos hablando de un informe, un supuesto informe de inteligencia. Entonces, el nivel de indolencia que ha tenido el gobierno y de improvisación para enfrentar la perspectiva reflexiva de lo que ha ocurrido aquí durante todo este año es impresentable. Sí, bueno, yo creo que Mónica ya
Mónica, tú has dicho parte importante de la explicación de un fenómeno que nos va a tomar probablemente muchos años para poder seguir entendiendo y profundizando, más allá de si algunos no lo vieron venir y otros sí lo vieron venir, porque en realidad bastaba simplemente con hacerse cargo de lo que pasa más allá de la frontera de tu metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que evidencia este estallido y esta convulsión social, como nunca la habíamos visto en democracia, por cierto, es la profunda desconexión de la élite. Y cuando hablo de la élite no estoy diciendo ni siquiera solo el gobierno, ni si solo la derecha, porque también la élite está en la izquierda, está en la centroizquierda, está en los partidos políticos. En los periodistas. Está en el Congreso, en los periodistas, están todos aquellos que tienen la posibilidad cierta de vivir, por las razones que sea, en una situación de privilegio versus aquellos que no lo están, ¿verdad? Y en ese sentido la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿por qué se construyó ese muro, ¿no?, entre unos y otros? Y fíjate que sí, Mónica, yo rescato algunas declaraciones de los empresarios a propósito de la reflexión post-estallido. Por ejemplo, acá José Manuel Mena, presidente de ABIF, dice: debemos trabajar consistentemente el para qué de la empresa, porque hace mucho que dejó de ser solo para ganar plata. Porque claro, hay una mirada cortoplacista que cree que basta con que el mercado, ¿no es cierto?, te posibilite las condiciones y, por cierto, que eso va a generar productividad, y la productividad por sí misma casi de manera mágica va a producir el famoso chorreo. Pero vemos que no es así. Entonces, acá yo diría que lo que estalla y masivamente y que está en esa imagen que estábamos mostrando recién de la Plaza Italia del 25 de octubre, ¿no? Esa masividad que se muestra ahí de personas que en el fondo lo que piden no es tener el Gran Cherokee. Esa gente no dice, oye, quiero también tener una casa en la dehesa. No, si no se trata de esa caricatura, se trata, yo quiero también tener dignidad. Bueno, si que cuando yo vaya al... Lavín te va a poner un GPS. Cuando yo vaya a atenderme a la salud, yo quiero ser tratada dignamente. Yo también quiero que mis hijos vayan tengan una buena educación, y que no solo eso dependa de cuánto plata en el bolsillo tengo para pagar el mejor colegio. Yo creo que todo eso es lo que estalla. También unas capas medias que no se sienten parte del desarrollo. En fin, o sea, podemos hablar mucho rato, pero ¿con qué quiero quedarme? Quiero quedarme hoy día con que sí tiene razón Mónica en cuanto a que muchas de esas demandas, por cierto, la mayoría no han sido resueltas. O sea, en un año tenemos además la pandemia que nos va a hacer más desiguales y más pobres, por cierto que sí. Pero yo tengo una puesta... Porque, mira, no quiero ser ni siquiera ingenua, creo que la salida institucional es la salida a la crisis, y creo que el proceso constituyente es una oportunidad para aquello. Yo, antes de ir a Alejandra, dame un minuto. Yo se los había comentado en maquillaje, este estudio de la UDD que habla sobre cuánto saben las élites de Chile, y me parece que, o sea, que no quiera ver lo que hay detrás de estos números es un verdadero pelotudo. Discúlpenme la expresión, porque es tan claro. O sea, lo cita hoy día Paula Escobar, estuvo publicado en El Mercurio además durante la semana, y también el propio Daniel Matamala utiliza esos números para construir su columna del día de hoy. Solamente un ejemplo. Hay una encuesta reciente, dice Paula Escobar, y clave para explicar esto. La élite chilena piensa, esto es lo que piensa la élite chilena. Aquí participaron una serie de líderes, algunos empresariales, otros del mundo político, social, de algunas organizaciones, en fin. Se les preguntó cuánto saben del país a este grupo de personas. Esto, por supuesto, tiene una métrica, o sea, un estudio de opinión. Esto no es Twitter, no es un foro, no. Esto tiene una métrica, aquí hay métrica detrás. La élite chilena piensa que el 57% del país es de clase media, pero la realidad es que la clase media solamente llega al 20%. La élite chilena piensa que el sector más acomodado del país es del 18%, pero lo cierto es que es del 3%. La élite chilena piensa que la clase baja es del 25%, pero la realidad es que es del 77%. Esas son las percepciones entre muchas otras. Y lo que ganan. Bueno, también hay un tema de lo que ganan, hay un tema también de, por ejemplo, la élite chilena piensa que la casa más cara de Chile corresponde a 8... a un octavo de las casas más baratas, cuando en realidad es 1 a 30. Claro, o sea, estos números te demuestran lo poco que sabemos del país y lo poco que supimos durante 30 años. O sea, si esto no explica el 18 de octubre, yo no sé qué lo explica. Alejandra Matus. A mí me parece que el 18 de octubre lo que revela en realidad es una estructura política que se convirtió en una estructura política aristocrática
que no es capaz de procesar ni hacerse cargo de los anhelos y deseos de la mayoría, que es la definición básica de la democracia. Democracia, gobierno del pueblo. Por supuesto que esto con respeto a los derechos humanos, con respeto a los derechos de las minorías, pero la democracia en esencia es el respeto a los derechos de la voluntad mayoritaria. Y la voluntad mayoritaria dejó de expresarse en Chile antes de la dictadura. Con la dictadura, por supuesto, que no se expresó ninguna voluntad mayoritaria, y la democracia que emergió a partir de 1990, primero por los pactos de la transición que consideraban peligroso abrir la puerta a los anhelos mayoritarios, por ejemplo, de salud, educación pública. También se fueron acomodando las nuevas élites gubernamentales al sistema económico. Y lo que tenemos es concentración de poder, no solamente por el modelo económico, porque el modelo económico se podía haber alterado. La concentración de poder en Chile existe porque el sistema político está concentrado. En Chile no existe capitalismo. El capitalismo, la definición de capitalismo, es un mercado donde todos compiten en igualdad de condiciones. Y en Chile, lo han dicho muchos extranjeros que han tratado de venir a hacer empresas en Chile, y que les sorprende la endogamia del poder económico. Tú no necesitas competir con nadie si naciste en la familia correcta y tienes el apellido correcto. Es más, las posibilidades de que las capacidades sean menores en ese sector son más altas porque no necesitas competir. Por lo tanto, la barrera de entrada para ocupar cargos ejecutivos, directorios, es mucho más baja que alguien que ha surgido superando las numerosas barreras sociales, políticas que existen en Chile. Entonces, esto afecta al primer artículo de la Constitución de 1980, ni siquiera todavía la que vamos a escribir. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Ese primer artículo no se cumple porque no somos iguales, no nacemos iguales en dignidad y derechos, y la pandemia no ha venido más que a reforzar esta idea, porque ya sabemos que la gran cantidad de fallecidos por la pandemia son de los sectores más empobrecidos. En Chile no existe clase media, existen trabajadores y trabajadoras y propietarios, ese 3% que además viven todos juntos, viven todos en los mismos barrios, viven en Santiago, viven en 3 comunas, van a los mismos colegios, van a las mismas universidades. Esto no lo dice el siglo, es un estudio hace muchos años que salió en la revista ¿Qué pasa?, que analizaba dónde viven realmente, por ejemplo, los parlamentarios, los principales funcionarios de gobierno y los empresarios. Todos viven juntos. Era como el 99%. Unos poquitos vivían, concertacionistas vivían en La Reina o en Peñalolén Alto, que de todas maneras también son barrios bastante elitistas. Entonces, ¿cómo van a conocer el país? ¿Cómo van a saber las cifras reales? ¿Cómo se las arregla la gente para llegar a fin de mes? No lo saben. Y la gente, yo creo que se dio cuenta que no puede seguir pidiendo que cambien las cosas parcialmente si no cambia esta estructura política. Y en esto comparto con Mirna que la gran oportunidad de hacerlo es escribir una nueva constitución. Bueno, dentro de este contexto y este año hemos visto quizás las estadísticas y las investigaciones en relación a las violaciones a los derechos humanos más grandes que haya conocido el país desde el retorno a la democracia, ¿no? Dejando fuera los años de dictadura por razones obvias. Y esta semana un nuevo informe internacional logró levantar la temperatura política, un informe de Amnistía que hablaba precisamente de lo que ha sido este año en materia de derechos humanos, molestó profundamente al gobierno y también a la cúpula de Carabineros, que contestó muy, muy duro respecto de este informe. Muchos decían que era un informe que estaba mal redactado, que tenía poca información, que no era suficientemente profundo como otros informes que se han realizado en la misma dirección. Además conocimos el caso del carabinero infiltrado en Peñalolén, que también, digamos, levantó muchísima
¿cómo decirlo?, impacto de alguna u otra manera. O una... Qué buen reportaje de CIPER. Sí, un buen reportaje de Nicolás CIPER. López. Exacto. Nicolás Sepúlveda. Y vamos a entrar, de hecho, de lleno en ese tema. Mónica, ¿algo respecto del tema antes de la entrevista? Sí, yo quisiera decir que a propósito de lo que tú mencionaste de la encuesta sobre la violencia, Roberto Méndez, que no es un hombre de izquierda precisamente, y que es un hombre que sabe de encuesta, planteaba hace poco en una columna que el CEP en diciembre del 2019, o sea, después del estallido, después de reiteradas violaciones a los derechos humanos, hizo una encuesta en que reveló que el 55% de la ciudadanía apoyó derechamente las manifestaciones, pero no fue solo eso. Y un 7% adicional dijo haberlas rechazado en un inicio, pero finalmente haberlas apoyado porque se dio cuenta que sin eso no había cambios. Se hace una segunda encuesta bicentenario. Estamos hablando de encuestas muy, muy serias ahora. Un 58% de la ciudadanía justifica hoy día salir a protestar a pesar de la violencia. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Aquí estamos en un entramaje, nuevamente de lo que hablaba al principio, de las cosas no resueltas. Y yo quisiera rendirle un homenaje al buen periodismo colaborativo. Porque el reportaje de CIPER te pone el foco, ¿no?, en un aspecto muy complejo. En medio de la deslegitimidad de Carabineros, de la violencia, te pone el ojo en un infiltrado que, más que hacer inteligencia sobre quiénes son los narcos, quiénes son los violentistas, quiénes son anarquistas, va a propiciar desmanes, va a propiciar quemar, va a propiciar matar carabineros. Es decir, aleona a un sector de la ciudadanía para provocar y para hacer Claro, porque el acento delitos. no estaba puesto en el rol de inteligencia, que tanto defendió Víctor Pérez, porque Víctor Pérez dijo estaba en funciones de la ley de inteligencia, en fin. Pero el reportaje que yo leí no levantaba reparos respecto de la función de un actor de inteligencia, sino que del rol que cumplió. No, y entonces uno dice, y ahí yo creo que el rol del ministro del Interior, a mí el ministro del Interior me despierta una desconfianza impresionante. Creo que desde que tenemos hechos de violencia, sus declaraciones no dan seguridad a la población de que nosotros podamos ir en un camino de verdad, rectificar de las violaciones. Y en ese caso, yo recomiendo a todos que nos están viendo hoy día un trabajo excepcional que grafica la violencia de Carabineros, La VOT. La VOT es un proyecto que hizo Francisca Skoknic y André Insunza. Lo pueden encontrar. Están graficadas las violaciones a los derechos humanos con las pruebas que hicieron los audiovisuales, con un reportaje fantástico de Cristóbal Peña, en donde usted es duro, es terrible, pero ¿sabe qué? Ahí está la historia de lo que dice Amnistía Internacional y que han dicho los organismos de derechos humanos. Ahí está la historia de cómo se violaron los derechos humanos, cómo hay gente que ha tenido que irse al exilio, cómo hay gente que iba a comprar el pan, cómo hay gente que le dispararon a boquejarro, perdigones y lo dejaron herido y con secuelas para toda la vida, y también las violaciones y la gente que ha quedado sin ojo. Vean el archivo de la VOT, el buen periodismo en esta pasada, homenaje a los documentalistas, a los reporteros gráficos y a aquellos que han registrado este pedazo de historia. Y este pedazo de historia también podría eventualmente tener proyecciones en lo que vamos a tratar a continuación, que tiene que ver con el informe de Amnistía. Está con nosotros Pilar San Martín, ella es de Amnistía Internacional, es licenciada en Derecho, diplomada en Economía de la Universidad de Navarra, especialista en Derechos Humanos, ha trabajado en varios casos a nivel internacional y por supuesto conoce muy bien desde la óptica de Amnistía la realidad de Chile, ha trabajado también en la elaboración de este documento. Pilar, muy buenos días, tú estás en México, gracias por estar en contacto el día de hoy con nosotros. Buenos días.
Un gusto estar aquí. Bueno, te voy a someter a las preguntas de mis compañeras, pero una pregunta introductoria que tiene que ver con la forma como se realizó este informe, que fue tan rechazado y resistido por el gobierno central y por Carabineros, para que nos expliques brevemente cómo se elaboró el documento y la gente lo entienda en su casa. Claro. En primer lugar, un equipo de investigación se desplazó a Chile y realizamos 2 misiones de investigación, en esta ocasión en octubre y en noviembre, y básicamente nos dedicamos a recabar testimonios, lo que llamamos fuente primaria, es decir, testimonios de víctimas, de testigos. Entrevistamos a familiares, a representantes jurídicos de las víctimas, a defensores de derechos humanos, y en esa ocasión igualmente nos reunimos con autoridades. Nos reunimos con el ministro del Interior en aquel entonces, con el general director de Carabineros, con el INDH, la Defensoría de la Niñez, con distintos fiscales que llevaban las causas que estábamos investigando, Poder Judicial, etcétera. Es decir, nos reunimos con una variedad de actores grande y recabamos información, y en concreto este informe se centra en 12 casos que nosotros consideramos emblemáticos, que simplemente es una muestra o un ejemplo de la dimensión mayor de casos que ocurrieron en el país. Eso por un lado. Y por otro, hicimos lo que llamamos análisis de contexto, a través de el análisis de 200 piezas, más de 200 piezas audiovisuales, que nos ayudó de alguna manera a enmarcar, no solo los casos concretos, sino enmarcar estos casos en distintos patrones, que es lo que veíamos. Cabe decir que el informe, que tiene 110 páginas, está basado en gran parte también en información oficial que se solicitó al Estado a través de 14 solicitudes de información, y que de alguna manera engrana gran parte de estas 100 páginas que les comento. Sí. Mina Schindler te entrevista a Pilar Zambardi. Sí, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Pilar, te quería hacer una pregunta que es como súper importante para definir el marco, ¿no?, que ustedes establecen respecto de lo que pasó del 18 de octubre en adelante. Un primer informe de ustedes señalaba que había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta vez ustedes no ocupan la palabra sistemática, y sabemos que eso genera un debate en el mundo de los derechos humanos, porque para que se constituyan violaciones sistemáticas se deben dar una serie de argumentos o factores. Quisiera preguntarte por qué esa diferencia en este último informe. Bueno, nosotros en noviembre lo que referimos es que había violaciones generalizadas a los derechos humanos, y en esta ocasión hemos reiterado que efectivamente confirmamos que hubo violaciones generalizadas. Y en esta ocasión, además, lo que hacemos es centrarnos en la violación generalizada del derecho a la integridad personal, que es aquel derecho que se viola cuando se cometen torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esto es importante porque este derecho es un derecho que tiene prohibición absoluta en el derecho internacional, y que el que se haya violado de forma generalizada hace referencia a la dimensión, es decir, la magnitud en la cual se violó este derecho hace referencia a que no fueron hechos aislados, sino que más bien correspondió a un patrón, y lo que Amnistía se refiere es que pudo haber respondido a una política de Carabineros cuya intención era cesar la protesta a como diera lugar. O sea, en definitiva, se establece un... Perdona, solamente Alejandra, para precisar. Sí, sí. Se establece un patrón, dices tú, pero ustedes prefieren hablar de la masividad de los hechos más de si se trató de una política sistemática de violación a los derechos humanos, porque eso supone, naturalmente, tiene otra connotación. Eso es, nosotros lo que estamos diciendo es... no descartamos que pudiera haber sistematicidad, eso sí, hasta el momento como Amnistía no lo hemos podido demostrar. Hay que tener en cuenta que Amnistía Internacional para esta investigación ha tenido acceso a muchísima información, entre ella información oficial, pero que no somos una fiscalía, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece que la Fiscalía Nacional sí puede tener un rol fundamental efectivamente en deslindar este tipo de responsabilidades, de si efectivamente este patrón dio lugar a violaciones sistemáticas o no. Perfecto. Alejandra Matus. El informe incluye un análisis de que más de 800 casos
corresponden a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia policial. Eso representa, me parece, en torno al 20% de todos los casos. ¿Nos podrías contar qué cosas le pasaron a esos niños, niñas y adolescentes? ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Pues lamentablemente el tipo de violencia que niños, niñas y adolescentes enfrentaron fue la misma que enfrentó la mayoría de la población. Es decir, no se les trató con ningún tipo de cuidado y no se le trató de la manera en la que el derecho internacional exige, ¿no? Que es prestar especial atención a esta población. Nosotros en el informe analizamos al menos 2 casos, documentamos al menos 2 casos de un niño y una niña de 14 y 15 años. Los 2 casos gravísimos y les cuento por qué. En primer lugar, graves porque ambos, la niña y el niño, perdieron la visión en un ojo. De hecho, uno de ellos tuvo estallido ocular, con todo lo que significa eso en términos de secuelas físicas y psicológicas en una etapa como es la infancia. Pero además lo grave no es solo eso, sino lo grave es que las autoridades han sido sumamente lentas. Por ejemplo, en la investigación, la Fiscalía a día de hoy, en el caso, por ejemplo, de la niña, las investigaciones están muy lentas. En ambos casos se han identificado, y esto es importante, que en ambos casos 2 carabineros estarían identificados por haber disparado, pero como la munición es muy poco trazable, es decir, es difícil hacer un match entre la munición y los balines y la escopeta, como pudiera ser, por ejemplo, con una bala viva y un rifle. Eso ha generado muchísima impunidad. Entonces, estos casos no están avanzando en el ámbito de la justicia penal, pero peor aún en el caso de los procedimientos administrativos de Carabineros. Ambos casos siguen en trámite, es decir, no hay nadie a día de hoy en Carabineros que haya enfrentado algún tipo de sanción por haber lesionado tan gravemente a un niño y una niña. Mónica. Perdona, a mí me gustaría, bueno, primero agradecerte. Perdona. Perdón, ¿querías insistir, Alejandra? No, solamente quería cerrar el tema porque puesto que también hay mucha información respecto de la violencia sexual, quería saber si en el informe, si estos niños, niñas y adolescentes también fueron víctimas de violencia sexual. En el informe explícitamente no lo analizamos, no tenemos un caso de niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, pero sí sabemos que la Defensoría de la Niñez ha denunciado este tipo de delitos ampliamente, que hay varias denuncias, de hecho, investigándose en este sentido. Sabemos que la violencia por género ha sido también y es un tema importante que se debe investigar y que se debe investigar de manera urgente, porque efectivamente ustedes saben que los casos de violencia sexual y de tortura sexual, precisamente por su naturaleza, primero son cuestionados, lo cual es lamentable, pero además las víctimas, debido al trauma y debido un poco al estigma social, la denuncia se hace muy compleja, y esto ha hecho que estos temas queden un poco invisibilizados cuando realmente efectivamente forman parte de la tortura a los que la población fue sometido durante este periodo. Entonces, en términos de niños, niñas y adolescentes, es cierto que en el informe no analizamos ningún caso. Sí tenemos un caso grave sobre tortura sexual, un caso que además, con el que lamentablemente además el gobierno ha estado atacando, lo cual también nos parece preocupante, porque en vez de atacar a las víctimas nos parece que más bien lo que tendrían que estar ahora mismo es dando soluciones al problema. Vaya. Mónica. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y con quienes nos están escuchando hoy día. Hay que remarcar que hay 621 mujeres entre las víctimas, mujeres mayores, 336 niños y adolescentes y 132 niñas y adolescentes, ¿no? Dado lo que usted ha dicho, me gustaría saber cómo calificaría usted la actitud de Carabineros entonces. Si tenemos tan
un avance tan lento o casi nulo, y en algunos casos legítimamente y probada obstrucción a la justicia. Se pueden entregar bastantes ejemplos, ¿no?, de cómo se ha obstruido la justicia en casos tan flagrantes, para tener solamente una sola condena de todos estos casos que van a constituir un capítulo que nos avergüenza hoy día. O sea, la respuesta o la actitud de Carabineros yo diría que podríamos dividirla en dos partes. Una es la responsabilidad que nosotros pensamos que han tenido en esta violación generalizada de derechos humanos, y en ese sentido pensamos que los mandos o varios mandos estratégicos son responsables precisamente porque este patrón no se podría haber dado si los mandos, si las personas con la capacidad, con la competencia de prevenir y de sancionar estos comportamientos lo hubieran hecho. Lo que pensamos es que precisamente por una omisión deliberada de estas personas, estas violaciones tuvieron lugar a lo largo de por lo menos este mes y medio que nosotros analizamos y que vimos estas violaciones día tras día mantenidas. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la respuesta que Carabineros ha dado a estas violaciones, bueno, creo que solo hay que ver la respuesta que efectivamente nos dieron a nosotros como Amnistía Internacional, donde primero alardean de haber abierto 1.270 procedimientos administrativos. Lo que no dicen es que son 1.270 procedimientos administrativos en comparación con las miles de denuncias, más de, al menos en el plazo analizado por nosotros, más de 4.100 denuncias, sabemos que ahora son muchas más, que están en la Fiscalía, y de las cuales únicamente 100 y pico supusieron una sanción, únicamente 16 la remoción del puesto. Como digo, la respuesta de Carabineros nos parece que ha sido inadecuada, nos parece que ha sido responsable, nos parece que fue tardía, y el problema además es que las personas que deberían hacerse cargo de esta institución, y ustedes lo comentaban al inicio del programa, no se están haciendo cargo. Es decir, hay una defensa incondicional a la actitud de Carabineros. También nos sorprendió la respuesta del Gobierno a nuestro informe, porque primero salió el ministro Pérez diciendo que nuestro informe le parecía sesgado, pero luego admitió que ni siquiera lo había leído, y en segundo lugar salió el Ministerio de Justicia con esta defensa de nuevo incondicional a Carabineros, que lo que demuestra es que lejos de aceptar la gravedad y entonces a partir de aceptar la gravedad poner medidas, pues seguimos con este discurso de apoyo. Me gustaría puntualizar algo porque hay una responsabilidad política real, ¿no? Pero el tema es que estamos en el día del aniversario del estallido social, que la protesta no ha cesado, que seguimos teniendo violaciones importantes. Basta recordar el joven de 16 años que fue lanzado al río Mapocho. Y cuando hay impunidad, cuando hay apoyo incondicional de la autoridad política, cuando no hay sanciones internas, ¿no sería eso una especie de llamado a que pueden seguir los integrantes de las fuerzas especiales violando derechos humanos sin que vaya a haber una sanción ejemplarizadora? Exactamente, y eso es lo que hablamos en el informe. Creemos que dos de los pilares o tres pilares básicos son, en primer lugar, el acceso a la justicia. Es decir, necesitamos que se investigue, que se procese y que en su caso se juzgue a las personas que fueron responsables, pero no solo a los autores directos. Necesitamos que se responsabilice también la cadena de mando, las personas que pudiendo haber detenido las violaciones no lo hicieron. Pero en segundo lugar, y muy importante, lo que estamos viendo es que además de esta impunidad de la que están gozando y que permite que estas violaciones se repiten, mientras no reformemos la institución de Carabineros, efectivamente casos como los del río Mapocho se irán sucediendo. ¿Y esto por qué? Porque claramente a problemas estructurales hay que dar soluciones estructurales, y Carabineros no tiene un pequeño problema en el que haya una directiva que hay que reformar, en el que haya un área como la de derechos humanos que hay que capacitar mejor. El problema de Carabineros es muy estructural, es
se trata de cambiar la cultura institucional. Recordemos que además tiene naturaleza militar, con toda la falta de transparencia y opacidad que esto supone, y por tanto, en la medida en la que esta reforma no se lleve a cabo de forma profunda, como dicen, pues veremos violaciones repetidamente. Decía 3 pilares porque me parece que el tema de la nueva Constitución también va a ser importante, en la medida de que, si se atienden las demandas de la ciudadanía, podamos también crear una ruta de no repetición. Pilar San Martín, de Amnistía Internacional, han realizado también informes súper acuciosos, por ejemplo, la situación de derechos humanos en Venezuela. En ese momento el gobierno valoró el trabajo de Amnistía Internacional. Hoy día, lamentablemente, respecto al gobierno de Chile. Sí, el gobierno de Chile, por supuesto. En su momento el presidente Piñera incluso citó en alguna oportunidad el trabajo de Amnistía Internacional respecto de la dictadura de Nicolás Maduro, pero cuando se trata de nosotros, al parecer hay una mirada totalmente distinta, me imagino que salpicado por asuntos políticos. Y quiero cerrar con esto, Pilar, me gustaría profundizar, pero tendremos una oportunidad en una siguiente entrevista. Hay muchas personas, a raíz de todo lo que está ocurriendo, que el orden público y el respeto a los derechos humanos creen que son 2 conceptos opuestos, ¿no? De que en virtud de controlar el orden público, la verdad es que se pueden cometer excesos, y no es así. Hemos visto varios casos en el mundo, la policía hongkonesa, la policía francesa, que han enfrentado revueltas tan o más graves que la chilena, y donde las estadísticas de violación a los derechos humanos o de personas con daño ocular son sustantivamente menores. Entonces yo creo que efectivamente sí se puede hacer. Todo está documentado por Amnistía Internacional. Ustedes pueden revisar ahí todos los informes que se han realizado en relación a diferentes crisis políticas y sociales en diferentes puntos del planeta. Pilar, muchas gracias. Saludos. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego. Que tenga buen día. Vamos a revisar lo que está ocurriendo a esta hora en Plaza Baquedano. Hubo incidentes desde el fin de semana. Bueno, durante el viernes se pintó la estatua del general Baquedano de rojo, luego se repintó. La verdad es que se generaron ahí situaciones bien incomprensibles de algún punto de vista. Fernanda Aliaga está con nuestra cámara situada precisamente allí. Hoy día además vienen buenos relatos en la prensa respecto a diferentes actores en relación a lo que se ha desarrollado en Plaza Italia este año, personas que eran pequeños comerciantes, medianos empresarios, en el caso de La Tercera, que entrevista a los dueños de 2 hoteles y 2 conocidos restaurantes, también Carabineros entrevistan a personas que llegaban a protestar ahí día con día. Cuéntanos un poquito cuál es el panorama desde Plaza Baquedano a esta hora, Fernanda. Buenos días. Buenos días, José Antonio. Mira, en estos minutos está todo súper tranquilo, pacífico. Se ha hecho un llamado por altavoz a que la manifestación sea pacífica. Hace pocos minutos se cortó el tránsito en este sector de la Alameda, Avenida Providencia precisamente. Se ha visto un entorno pacífico, muchos ciclistas. Recordemos que hoy a las 11 de la mañana estaba convocada una cicletada en este sector de Plaza Italia. Se han visto los ciclistas, familias también, mucha gente con sus banderas del apruebo. Todo hasta el momento ha estado pacífico. También hay harto vehículo de Carabineros de disuasión de masas, hay harto guanaco, harto zorrillo en los sectores. Y el tránsito por las calles aledañas sigue funcionando súper bien. De manera normal. Al parecer es una suerte como de encuentro social, popular. Esperemos que se mantenga así durante todo el día. Tú dices que los vehículos de Carabineros están ubicados por los costados, simplemente vigilantes. Exacto. De hecho, alrededor mío podemos ver un guanaco, como le dice la gente, zorrillos también, pero todo está en el marco del orden hasta el momento. Se ha hecho también un llamado a colaborar con Carabineros a través de este altavoz que lo han hecho repetidamente, lo han repetido varias veces, pero todo súper bien. Hace unos minutos por acá pasó un grupo de feministas protestando, pero todo en el marco del orden. Exacto. Y pacífico. Bien, si se mantiene de esta manera, gracias Fernanda, si se mantiene de esta manera, la verdad es que sería una buena antesala respecto a lo que va a ocurrir el próximo día domingo. Nos vamos a mantener súper pendientes respecto de lo que ocurra, digamos, en relación al plebiscito. Me gustaría, si pudiésemos concluir o a lo mejor ir analizando un poco las palabras de Pilar San Martín. Me parece que es súper clara ella
Sí, ella habló de algo, fíjate, que es muy importante. Ella habló de las garantías de no repetición. Cuando se producen violaciones a los derechos humanos y particularmente cuando estamos, y esas situaciones se producen en democracia, que es muy interesante entender que esto no es solo un fenómeno naturalmente que ocurre en nuestro país, ocurre incluso en democracias europeas como España, ¿no? Con Barcelona, cuando hubo los problemas que hubo también, hubo excesos, en Francia ha habido excesos, etcétera. Entonces, acá lo que tienen que hacer los estados es establecer compromisos, garantías de no repetición, como se llaman. Entonces, ¿qué compromiso hace en este caso el Estado de Chile y su gobierno en función de una institución como Carabineros, que ha sido la principal protagonista de estas violaciones a los derechos humanos, para que esos hechos no se produzcan? Y es ahí donde hay que insistir hasta la saciedad en la necesidad de esta reforma esperada. Y tal como decía Pilar, fíjate, cuando uno analiza la situación de Carabineros es que salta por todos lados, decía, ¿no? En lo administrativo, en el tema de los derechos humanos, en los temas de inteligencia, en el liderazgo interno, ¿no? Y en todo lo que ha acontecido con esta institución en crisis. Es ahí donde hay que poner el esfuerzo y llama mucho la atención, y eso sí que es digamos, es una responsabilidad de este gobierno, que esa reforma se haya postergado tanto en el tiempo. Esto debió haber partido muy al comienzo del estallido social. Se habló mucho en ese minuto de la necesidad de esa reforma y sin embargo todavía estamos hablando de la reforma. Sí, bueno, lo decíamos, el presidente Piñera presentó nuevamente esta mesa de trabajo cuyos principales miembros son sus ministros. Me parece que debería ser un poquito más amplia la convocatoria. Alejandra. Sí, yo quería ligar el tema de la participación de Carabineros en violación a los derechos humanos a esta supuesta operación de inteligencia en Lo Hermida, que se descubrió por casualidad, porque el carabinero que estaba infiltrado como un supuesto manifestante, que además compraba la benzina para hacer molotov y que incitaba a ir a atacar el cuartel de Carabineros, apareció en un programa de televisión. El ministro del Interior lo ha justificado como labores propias de inteligencia, pero yo quiero dejar claro que esas no son las labores propias de inteligencia. Las labores de inteligencia, por ejemplo, para la investigación del narcotráfico, requieren orden judicial. No puede la policía simplemente infiltrar lo que le parezca. La inteligencia dentro del territorio nacional y sobre todo la inteligencia política, que sería está prohibida. Recordemos que en 1990... el general Horacio Toro, que era el director de investigaciones, salió de su cargo cuando la UDI lo acusó de usar la policía política para investigar las actividades de la UDI y de sus compromisos con, en ese minuto, los militares que estaban siendo acusados por violación a los derechos humanos. Entonces, a mí me parece muy grave que el gobierno valide una infiltración sin que haya claridad respecto de cuál era el delito que se estaba supuestamente investigando, cuál era la organización y qué juez autorizó esa acción. Además, el carnet que se le perdió a un joven que estuvo detenido en Alto Hospicio. El funcionario Carabineros participó, digámoslo, en un programa de Francisco Saavedra, Contra Viento y Marea, que habla sobre relaciones de pareja, un programa como de entretención, básicamente Canal 13. Y luego aparece el reportaje, por supuesto, que venía haciendo CIPER. Mónica. Sí, yo quiero reafirmar que algo que yo le pregunté a... ¿Cómo se llama? A Pilar. Y que planteó ahora a Mirna. Y que reitera Mirna con las garantías de no repetición. Porque todo esto lo podemos hablar y hablar, pero lo que importa es parar la máquina de muerte, ¿no? Eso es lo que importa. Y yo quiero volver a felicitar a Nicolás Sepúlveda, porque sí, es cierto, se descubrió por una casualidad, pero la investigación la hizo Nicolás Sepúlveda. La venía haciendo. Digamos. Y la venía haciendo, y gracias a eso conocemos esa operación de inteligencia. Y nosotros hacemos hartas críticas al periodismo. Y yo quiero decir que las garantías de no repetición no se van a garantizar, valga la redundancia, si aquí no se terminan con las mentiras de Carabineros. Y el buen periodismo muestra las mentiras. Fíjense, sobre el caso Gatica, el general Mario Rosas le dijo a Mónica Rincón en una entrevista en CNN que Carabineros había identificado a quienes hicieron los disparos a Gustavo Gatica. Se lo dijo el 10 de noviembre del año pasado. 10 de noviembre.
y que le entregó dicha información a la Fiscalía. Quienes dispararon sabemos quiénes son, están identificados y todos los antecedentes están en conocimiento del Ministerio Público. Rápidamente replicó el abogado defensor, que es Carlos Cajardo, diciendo mentira. Esos antecedentes no están y los estamos esperando, esperamos que lleguen. 15 días después, el 25 de noviembre, Rosas declaró ante la Fiscalía. Y gracias a un reportaje de Leslie Ayala, nuevamente buen periodismo como el de Mónica Rincón, en La Tercera nosotros sabemos que dijo que no sabía dónde ocurrieron los hechos, que se enteró por la prensa. Cuando indiqué que sabía quiénes eran los funcionarios que me refería, que sabiendo día y lugar, es posible cruzar información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar. Yo no indagué formalmente sobre quienes pudieron tener participación. Claro. Tan grave como aquello es que el sumario interno de Carabineros, y por favor pongan atención a esto, el sumario interno de Carabineros que hizo sobre esto, nuevamente el buen periodismo lo revela, dice y concluye: no existe certeza que la munición utilizada por Carabineros haya causado lesiones oculares a Gustavo Gatica Villarroel. El sumario no descarta que la lesión haya sido provocada por los propios manifestantes. Yo encuentro que este tipo de obstrucción de mentiras de Carabineros, avalados por el Ministerio del Interior, porque son avalados una y otra vez, y que solo se saben por la acción del buen periodismo, como lo que estoy diciendo, la voz que ilustra todo este trabajo maravilloso, heroico, que son para mí los verdaderos héroes, que son los videístas y los reporteros gráficos, que han dado las pruebas de las violaciones a los derechos humanos. No es admisible. No es admisible en democracia, no es admisible en un Estado de Derecho. Entonces uno vuelve a plantearse la pregunta: ¿qué o quiénes mantienen a Rosas en el poder y a altos mandos que cubren, mienten y protegen a quienes violan los derechos humanos? Nos vamos a corte con esas palabras de Mónica González. Bien, estamos de vuelta ya esta mañana de 18 de octubre en Pauta Libre. Le damos la bienvenida quizás a gente que se viene recién sumando a la sintonía porque se levanta un poquito más tarde. Estamos ya con nuestros entrevistados, los vamos a saludar. Antes me gustaría... saludémoslos al tiro. El alcalde de Puente Alto, don Germán Codina. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Y don Claudio Castro, alcalde de la comuna de Renca. Así es, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Antes de entrar en la entrevista, me gustaría revisar lo que ocurre a esta hora en Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, doy todos los nombres ahí para tomar contacto a esta hora con Fernanda Aliaga, que está con nosotros. Ella es parte del equipo en una manifestación que entiendo, Fernanda, ha sido pacífica. Yo decía en comerciales, digamos que el equipo tiene poca experiencia, en fin, lo decía porque efectivamente hay también que cuidar la integridad de nuestros compañeros. Pero entiendo que hasta esta hora está todo tranquilo, es una movilización pacífica. A ver si tú nos puedes contar. Hasta el momento ha sido tranquila, sin embargo los ciudadanos al momento de ingresar al monumento del General Baquedano, el carro lanzaguas hizo sus cosas, entró en acción y los manifestantes tuvieron que salir corriendo. Sin embargo, lo han vuelto a recuperar su posición donde estaban y los carros lanzaguas, los carros lanzagases se fueron del lugar. Pero Fernanda, una pregunta, porque tú no habías... Se mantiene este momento. Sí, una pregunta para que conversemos respecto a lo que está ocurriendo. Tú decías que en su mayoría ha sido pacífico, que hubo movilizaciones feministas, que llegaron con banderas, en fin, ocuparon parte de la plaza, que no había destrucción. ¿Cuál es la razón, desde tu óptica, digamos, que tú estás mirando el panorama general, para que entraran en acción los carros de seguridad de Carabineros? Es que dentro de la plaza había harto contingente de fuerzas especiales y al momento de llegar la masa corriendo, se hizo este llamado por altavoz que Carabineros iba a hacer uso del carro lanza agua. Y efectivamente lo hicieron, pero hasta sigue todo pacífico. Fue un pequeño altercado, nada más que Te pregunto también, información de servicio para la gente que esta mañana se va a movilizar por Santiago.
¿El tránsito está en las direcciones habituales o hay cortes ya de desvíos, tanto en dirección poniente como en dirección oriente? ¿Has podido tú chequear eso? Para quienes todavía no salen de la casa, a lo mejor tienen que pasar por ahí, busquen alguna ruta alternativa. Lo recomendable siempre es utilizar rutas alternativas. Sin embargo, alrededor las calles siguen funcionando. Andrés Bello hay flujo de vehículos, por Santa María también hay flujo de vehículos y todo tranquilo. Súper, Fernanda, muchísimas gracias. Me imagino que la estación Baquedano debe estar cerrada, tiendo a pensar, al menos estuvo cerrada durante las manifestaciones del viernes y también en algunos momentos del sábado, como medida de precaución. Así que probablemente si usted toma el metro en dirección oriente o poniente por la línea 1 o en conexión con la 5, va a tener que salir un par de estaciones más abajo de Plaza Baquedano o, en su defecto, ya a la altura de Providencia si está viajando en dirección oriente. Fernanda, resguarda tu seguridad, que para nosotros es lo más importante, porque la situación puede cambiar y estamos tomando contacto contigo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Revisamos declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei. Estuvo ayer con Checho Irane en el programa Café Cargado aquí en nuestro canal. Esto fue lo que dijo en una suerte como de reflexión que hizo la hoy día alcaldesa de Providencia, precandidata presidencial, la podemos llamar también, Evelyn Matei, a Checho Irane. Escuchemos. Mañana se cumple un año de esta gran estallido social, que sin lugar a duda es un fenómeno social digno de estudiarse, porque ahí hay demandas bien legítimas de mucha gente que se sentía abusada y todo lo demás. Sin embargo, la gran víctima de este estallido social y de esta violencia, una de las principales víctimas ha sido la Municipalidad de Providencia. O sea, los vecinos del sector, ¿qué te dicen? No, ellos ya no dan más. Ellos están con un grado de cansancio, con un grado de angustia. No solamente los vecinos, también los locatarios. Les han saqueado, les han quemado. A nosotros, por ejemplo, que teníamos 2 cafés literarios preciosos, donde los vecinos y otra gente también de otros lugares, ¿no es cierto?, de Santiago, venían a leer gratuitamente, tenían lugares donde trabajar en el computador, donde estudiar. Nos lo quemaron, nos lo saquearon, rompieron todo, lo pintarrajearon. O sea, en realidad, y tú ves ahí que son, en el fondo... ¿Cuántas veces has tenido que arreglar la Plaza Baquedano? No, nosotros en general no la estamos arreglando porque es plata perdida. ¿Y la última vez que se pintó, qué sé yo? No lo hicimos nosotros. Ah, ¿no lo hacen? No lo hicimos nosotros. Yo no me acuerdo si que fue la intendencia o algo, pero mira a toda esa gente. Eso es realmente porque yo entiendo las manifestaciones cuando la gente dice, mire, ¿sabe qué más? Las pensiones tienen que mejorar, o la salud tiene que mejorar, o tantas mujeres se manifestaron, ¿no es cierto? No solamente el año pasado, desde el 2018 las mujeres vienen manifestándose, porque creo que efectivamente en Chile hay un tema, ¿no es cierto?, de maltrato, de violencia y también de trato desigual hacia las mujeres que hay que cambiar. Pero esto es destruir por destruir. Bueno, es una óptica de la alcaldesa Evelyn Matei en relación a lo que ocurrió en su comuna. Hubo casos también durante el año bien complicados, como la infiltración de algunos funcionarios municipales, recuerdan el caso, me imagino, ¿no? Y también, por supuesto, el nivel de destrucción de infraestructura pública, semiprivada y privada en la municipalidad. Pero bueno, en fin, ella hace ese análisis junto a Checho Irane en el programa Café Cargado, que usted puede ver todos los días sábados a las 11 de la mañana por nuestro canal Por la Red. Bien, don Germán Codina, don Claudio Castro, nuestro panel los va a entrevistar, van a mantener una conversación agradable. Lo digo para que usted después, don Germán Codina, su sector político, le diga que aquí se viene a conversar, a dialogar, porque hemos tenido algunos problemas con el gobierno, ¿eh? Yo primero quiero agradecerle esta invitación. Aparte que uno todos los domingos igual pincha y hace zapping en distintos programas. Claro. Y obviamente también los he escuchado con atención y creo que si hay algo muy importante es educar a nuestro país en la necesidad de poder conversar, analizar, incluso a veces discutir, ¿ya? De distintos puntos de vista. Creo de cierta forma que haber llegado al punto de tensión que tiene nuestro país refleja también que somos incapaces muchas veces de con honestidad decirnos las cosas y creo que eso es fundamental. Así que cuenten conmigo. Muchas gracias, don Germán Codina. La semana en la pauta, cuando
pusimos su nombre, fue, digamos, un consenso transversal en el equipo de que era el hombre dentro del esquema municipal junto con don Claudio Castro. Mónica González. Voy a empezar con usted, señor Codina. A mí me ha impresionado muchísimo desde abril, la verdad. En abril empecé a tomar atención a sus palabras. A principios de abril escuché una locución suya con angustia, pero también era honesto. Hablaba de la situación dramática que vivía la gente más vulnerable, más pobre de su comuna. Y la verdad es que Puente Alto es una de las comunas más pobres. ¿Usted descubrió la pobreza de su comuna ahora, como tantas autoridades, como escuchamos a tanto, o la conocía? ¿O su angustia se debió a qué? Bueno, disculpe que le haga una vuelta un poquito más larga, pero hace 20 años atrás, cuando yo trabajaba en la Universidad de Chile y tomé la decisión de ir a trabajar al municipio, trabajaba justamente en el ámbito de la superación de la pobreza, el tema más académico, el tema de seguridad, el tema indígena y otros asuntos que eran parte del análisis más academicista. Y en ese momento sentí la vocación y la fuerza de ir a trabajar donde las papas queman. Así que desde aquella época tengo claro que estoy en una comuna que tiene muchas complejidades, que tiene una gran diversidad, que a la vez también la hace extraordinariamente interesante y bonito el trabajo. Porque en el fondo no existe una comuna en la que tú tengas una situación que sea fácil de abordar, es un desafío permanente. Además, los que estamos en esto por vocación, de verdad que estamos, yo creo que tengo un equipo maravilloso. No, pero yo le pregunto de verdad, concretamente, más allá de su historia, que le agradezco que nos lo cuente, que nos la cuente, ¿no? Pero objetivamente Puente Alto tiene de los sectores más pobres de Santiago. También usted, señor Castro. Pero usted lo conocía bien, conocía esa pobreza disfrazada, porque hoy día encontramos campamentos proliferando como callampas, como llamábamos antes a las poblaciones callampas por eso. Bueno, ¿conocía eso? ¿Conocía la angustia que está viviendo la gente de Puente Alto? Yo creo que es una de las comunas que tiene la mayor pobreza, ¿no? Creo que nunca hay que ser soberbio en esto, ¿ya? Y claro que cada ciudadano es quien mejor conoce lo que está viviendo. Sin embargo, la situación que hoy día tienen los alcaldes muestra que, de cierta forma, dentro de la trama institucional, son las autoridades más cercanas al ciudadano y que obviamente han visto estas cosas. Y de hecho, parte de los problemas que tiene el gobierno es que de alguna manera, a pesar de que ese radar, que eran los municipios y que son la capilaridad del Estado en el territorio, cuando daba alertas de situaciones complejas que había que abordar, de alguna forma se le hacía la camotera al mensajero en vez de sentarse y hacer un análisis de fondo. Le hicieron la camotera cuando dijo hay abusos, y lo dijo con angustia, y después dijo pueden venir saqueos y situaciones muy complejas, van a venir. Yo siento que de alguna manera, creo que con responsabilidad fuimos alertando situaciones que podían producirse. Además lo habíamos hecho incluso antes del estallido. ¿Por qué no lo escucharon? Muchos lo habíamos dicho antes del estallido. Mónica está constatando en su documento que usted tenía un diagnóstico. Estoy repitiendo sus declaraciones. Hay abusos y con angustia, ¿no? El punto es por qué no lo escucharon, cree usted. De una comuna que tiene más de 600.000 personas, de unas más populosas del país. Es la comuna más poblada del país, una comuna además que de gente honesta y trabajadora. A mí también me indigna muchas veces cuando se estigmatiza Puente Alto. ¿Por qué no lo escucharon? ¿Por qué no lo escucharon, don Germán? Es que habría que preguntarle a quienes hicieron oídos sordos en ese momento. ¿Qué es lo que usted cree? Nosotros, yo como alcalde lo que hice fue con fuerza, tanto en privado como en público, siempre con el mismo discurso, levantar necesidades. ¿Quién va a desconocer situaciones como el gueto de pobreza que tenemos gigante en Bajos de Mena? ¿Quién va a desconocer que tenemos una clase media enorme también en el sector oriente? Bueno, el ministro Mañalich dijo que él desconocía el nivel de hacinamiento con el cual vivían los chilenos, o parte importante de los chilenos, lo dijo en una entrevista en Mega, hablando del tema de la pandemia. Parte de la discusión que tuve con Mañalich justamente fue, y lo dije, incluso si buscan un poco, yo decía, el problema que tenemos en Puente Alto es que cuando se instale la pandemia con el nivel de hacinamiento, incluso usé esas palabras, ¿ya? Que hay, se va a producir una propagación gigante. ¿Y qué pasó? Se instaló la pandemia, subieron mucho los índices y llegamos a ser la comuna con una cantidad extraordinaria, aunque igual hoy día ya cuando uno ve lo que puede pasar en Punta Arenas y en otras comunas, uno dice en realidad estuvimos muy mal, pero hay otros que lamentablemente están enfrentando una situación muy compleja que puede ser peor. Pero ¿por qué no escucharon? A veces la soberbia es mala consejera. Alejandra Matus entrevista a don Claudio Castro y a Germán Codina. Sí, una pregunta para los dos.
En el primer segmento de este programa escuchamos el reporte sobre violaciones a los derechos humanos generalizadas que ocurrió a partir del 18 de octubre y la escasa resultado de la justicia y, por supuesto, además, la falta de asumir responsabilidades institucionales en Carabineros y políticas en el gobierno. ¿Ustedes como alcalde están al tanto de, por ejemplo, los casos de violación a los derechos humanos que han ocurrido en sus comunas? ¿Están representando, ayudando a representar a esas personas en su demanda de justicia? Marto, ¿no? Don Claudio Castro. Sí, bueno, hola Alejandra y a todo el panel. Muchas gracias también por la invitación. La respuesta en Renca es sí. Nosotros asumimos la representación de distintos tipos de casos en los que consideramos que había violación a los derechos humanos. En particular, todos los días de las protestas más álgidas definimos un equipo jurídico con un equipo social que iba haciendo un acompañamiento. Nosotros tenemos distintas fuentes de información. Entonces, por ejemplo, cuando llegaban a los centros de urgencia, personas que habían sido... de acuerdo al registro médico, habían sido impactadas con perdigones o declaraban que habían sufrido violencia policial. Cada uno de esos casos, más los casos que identificábamos en las comisarías, fueron recibiendo una representación de parte de nuestros equipos. Y a esos casos les fuimos haciendo seguimiento. Tenemos casos de niños, por ejemplo, que recibieron perdigones. Tenemos casos de personas que fallecieron. En Renca está el caso de la empresa Kaiser, donde fallecieron 5 personas que hasta el día de hoy no tienen, fue el 20 de octubre, o sea, este martes se cumple un año de ese hecho dramático. Nosotros comenzamos con la representación de las familias. Hay 4 familias que son de Renca, una familia que no es de Renca. Y en la medida que el proceso empieza a complejizarse con esas familias, llegamos a reunirnos con el fiscal Centro Norte, con la delegación de la ONU de Derechos Humanos que llegó a Chile también, y ya cuando pasaron a las querellas, esos casos los tomaron abogados y la municipalidad no puede tomar esa representación. Y vemos con mucha frustración que no existe hoy día una definición de la justicia respecto de determinar cuáles fueron esas responsabilidades. Tal vez la principal frustración y angustia de todas esas familias es que a un año de que esas situaciones ocurrieran todavía no se ha hecho justicia. Alejandra. Alcalde, se conoció a través de un informe de CIPER la infiltración de un carabinero en organizaciones sociales de la Ormida. ¿Ustedes temen que esto también haya ocurrido en sus comunas? Y por supuesto, Germán, también me interesaría saber cuál es la evaluación de su comuna en esta materia. Don Germán. Bueno, nosotros también nos hemos hecho parte en distintas causas como querellantes. De hecho, en algunas de ellas se ha sumado, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a ser bien claro, para nadie es desconocido que incluso en mi sector a veces ha sido un poco incomprendida esta acción, pero hay situaciones que obviamente creo que son injustificables, entendiendo sí que Carabineros, cuando actúa dentro del margen de la ley, de los protocolos y del respeto a los derechos fundamentales de las personas, es parte crucial de sus funciones y tiene que recibir los apoyos necesarios para que eso lo pueda hacer de manera adecuada, porque también nos enfrentamos a situaciones que no tienen que ver con las manifestaciones pacíficas, sino con situaciones de violencia, también situaciones de delincuencia habitual, si el portonazo, el abordazo, etcétera, y necesitamos que Carabinero pueda actuar, y nosotros hemos reclamado hace mucho tiempo la inequidad en la distribución de las dotaciones y los recursos policiales en nuestro país, que le pega sobre todo a comunas muy vulnerables. Entonces, respecto a eso, creo que este es un tema que hay que abordarlo con una óptica integral. Incluso me preocupa que frente, por ejemplo, a nuestra acción de apoyo fundamentalmente humanitario al joven Anthony, que, ¿no es cierto?, todos conocemos la historia en el Puente Pío IX, también haya sido, claro, y que también haya sido incomprendida la acción del alcalde, ¿no es cierto?, del municipio, de brindarle apoyo. O sea, ¿incomprendida por quién? ¿Quién no podría comprender en general uno ve la asistencia del gobierno local a un muchacho que cae de un puente, digamos? Se ha generado una polarización en nuestro país que lamentablemente no permite observar los matices.
y construir los puntos de encuentro. Entonces, Pero no está llamado al gobierno central a efectivamente fortalecer el relato de puntos de encuentro. O sea, cuando uno habla de, perdón que interrumpa, digamos, pero me interesa ese punto. O sea, usted dice, hemos llegado a un nivel de polarización tal que no podemos encontrar puntos de encuentro. Pero no es el gobierno el llamado, digamos, a efectivamente puntualizar dónde están los lugares de encuentro, digamos. O sea, el gobierno debería hacer ese trabajo. El gobierno, la oposición, aquí todos tienen responsabilidad, porque también cuando usted ve, por ejemplo, que a finales de septiembre el proyecto de modernización de Carabineros en la misma Cámara de Diputados ¿ya? Es rechazado, cuando en realidad sabemos que hay que hacer una reforma profunda a Carabineros. Por lo menos yo creo que hay que hacer una reforma profunda a Carabineros. Lo que no significa destruir ni borrar de la historia ni del mapa una institución, ¿me entiendes? Lo que significa es que la institución actúe en el marco que corresponde en una democracia moderna, ¿ya? Y donde tiene que tener otros parámetros, otros estándares, que es los que la institución trae desde años atrás, o sea, desde décadas atrás. Entonces, ese cambio, alcalde, hay que observarlo, por favor, el radar, este es el radar que te está diciendo, y lo que yo digo es, el que está conduciendo el avión, sea de derecha o de izquierda, lo que tiene que hacer es entender que los radares te están alertando de situaciones, y si tú no las tomas a tiempo, vienen los conflictos, vienen las turbulencias, vienen las complejidades. Alejandra tiene una contrapregunta ahí. ¿Alejandra? Alejandra, perdón. Sí, solamente recordarles a ambos la pregunta sobre la infiltración de Carabineros en organizaciones sociales. Perdón, sí, yo quisiera agregar a lo de Alejandra, porque usted tenía en su comuna, ¿se acuerda? Que se descubrió una especie de asociación ilícita que tenía relaciones con Carabineros para espiar las protestas sociales, ¿se acuerda? Hace algunos años. A ver, yo tratando de responder y hacerlo asertivamente, porque sé que también el tiempo es oro en estos espacios. A mí me parece inadecuado que la orientación de la persona que esté haciendo un trabajo de inteligencia sea justamente incentivar la violencia, ¿ya? Sin embargo, también todos hemos hablado de lo necesario de mejorar la inteligencia en nuestro país, ¿ya? Que está en pañales o que no cuenta con los recursos o no cuenta con la orientación necesaria como para poder abordar temas tan complejos como los que estamos viviendo. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar el punto exacto de solución de estas cosas, porque evidentemente Carabineros va a tener que seguir teniendo inteligencia. El problema está en que, ¿cómo alguien de Carabineros va a estar tratando de incitar a otros a hacer un acto de violencia y después culparlos por ese acto de violencia que fue incitado por el mismo infiltrado? Eso me parece a mí inadecuado. Bueno, está en el artículo de CIPER. ¿Lo leyó? Leí y he tratado de leer todo, pero lamentablemente también de verdad es una comuna gigante, son muchas las preocupaciones que uno tiene en el territorio, pero sí, efectivamente lo que yo les quiero decir es, me parece que evidentemente hay que mejorar la inteligencia de todas formas, si ahí hay un talón de Aquiles del sistema. Sin embargo, hay cosas que tienen que ser los límites y tienen que ser muy claros para que tampoco después volvamos a tener situaciones de abuso o complejas que la democracia ya después esté rasgando vestidura, porque lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia, no nos damos cuenta. Pero lo que hoy día, la democracia yo siento que está en una cornisa a nivel internacional, ¿ya? O sea, estamos en un fenómeno internacional de cuestionamiento de la democracia occidental, representativa, y creo que vamos a evolucionar hacia una democracia más directa, ¿ya? Y donde también elementos de cohesión social, de equidad, ¿no es cierto?, de justicia y de término de los abusos son fundamentales. ¿Y por qué? Porque hoy día la amalgama, lo que de alguna manera une a las sociedades con la globalización, se ha diluido, ¿me entiendes? O sea, hoy día el ciudadano es un ciudadano más global. Entonces, hay ciertos consensos básicos que de una vez por todas debemos instalar y que nos permitan convivir con cohesión social. Voy con Mina Schindler y su tiempo. Da gusto escuchar a un alcalde hacer un análisis de ese tenor y no solamente de semáforos. Se lo digo con mucho respeto, pero que hable de la cornisa en la cual se encuentra la democracia occidental, que vamos a evolucionar o vamos a viajar de la democracia representativa a espacios de democracia directa. Déjeme decirle que en una autoridad local es poco frecuente en el país. Bien, una pregunta, por supuesto, para los dos. Y vamos a las razones que gatillaron justamente el estallido social, ya que hoy día estamos en un 18 de octubre, un día que justamente se cumple un año de este episodio. Hay muchas maneras de explicarlo, pero voy a plantearles dos. Y quiero saber cuál es la opinión de ustedes y desde el sector al que cada uno pertenece. Una forma de mirarlo es que Chile despertó ante el malestar que produce el modelo económico implementado tras el retorno a la democracia. Otra manera de explicarlo es la causa del malestar no es el modelo económico,
sino, y el modelo de, cuando digo el modelo económico de desarrollo, quiero decir que se ha seguido, sino la realización imperfecta de este modelo. Ojalá me explique bien. Es lo que se ha llamado el incumplimiento de la meritocracia propia del capitalismo liberal. Yo sé que es complejo, lo vamos a tratar de explicar. Vamos a partir con usted, alcalde Castro, pero parece que tenemos una pausa. Tenemos una pausa, entonces van a tener tiempo de elaborar su respuesta. Vamos al corte y estamos ya vuelta con más Pauta Libre. Está con nosotros don Claudio Castro, alcalde de Renca, y don Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Bien, luego de los consejos volvemos a la pregunta que planteaba Mirna Schindler a los alcaldes Germán Codina de Puente Alto y Claudio Castro de la comuna de Renca. Voy a repetir la pregunta, ¿verdad? Vamos a partir con el alcalde Castro. Bueno, dos miradas. Hay muchas más, por supuesto, para entender lo que pasó el 18 de octubre. Chile despertó ante el malestar que produce el modelo económico implementado tras el retorno a la democracia. La causa del malestar no es el modelo económico, sino su realización imperfecta. Alcalde Castro. Mira, yo creo que esto es una constatación de que el Estado de Chile que hemos construido post-dictadura durante los últimos 30 años es un Estado que no logra generar una protección básica para todos sus habitantes. Y no solo eso, el Estado de Chile promueve muchas veces la desigualdad, trata distinto a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, dependiendo de dónde viven, dependiendo de en qué colegio estudiaron, dependiendo de cuánta plata tienen. Es muy paradójico esto de que las municipalidades, que somos parte del Estado de Chile también, las municipalidades con más recursos, con más institución, con más posibilidades de generar servicios para la población, son aquellas que están en los lugares donde viven las personas más ricas del país. Alcalde, cortito, porque le queremos dar la palabra también para que responda la misma pregunta el alcalde Codina. ¿Qué responsabilidad tiene su sector político en ese estallido social? Bueno, tiene una responsabilidad importante. Yo creo que más allá de que mi sector político gobernó la mayor parte de los últimos 30 años, yo creo que fallamos en que todos los topes, ¿cierto?, a las transformaciones que se quisieron hacer y que están radicadas principalmente en la derecha, terminamos explicándolas y no enfrentándolas. Y eso me parece a mí que generó la sensación de que finalmente nadie representa el cambio profundo que la sociedad exigía, incluido el sector de la centroizquierda. Nosotros terminamos dando explicaciones por lo que no pudimos hacer y no demostrando que estábamos tratando de enfrentar esas cosas que queríamos cambiar, porque después del estallido social, incluso es un buen ejemplo, no hay ningún mérito en que los alcaldes, que tuvimos un rol muy importante en empujar el proceso constituyente, que los alcaldes de izquierda, de centro izquierda, dijéramos que queríamos una nueva constitución. Yo creo que el cambio que fue realmente importante fueron los alcaldes de derecha que dijeron que querían una nueva constitución también, entre los que estuvo Germán y otros alcaldes más. El problema era que nosotros, y tal vez yo ahí, por mi edad y por mi participación en los gobiernos anteriores, no tengo la primera responsabilidad, pero es mi sector político. Bueno, terminamos dando explicaciones por lo que no podíamos hacer, echándole la culpa a una derecha que nos bloqueaba, pero no movilizándonos o generando ese vínculo con una ciudadanía movilizada que se sintiera representada en alguien que quería transformar las cosas y no explicar por qué las cosas no se podían transformar. Quiero tomar ese último punto, alcalde, entendiendo que la pregunta está también realizada para que usted la conteste, ¿no? ¿Cuál de las dos razones diría usted que explican este estallido? Pero él dice algo importante, el alcalde Castro, la derecha que bloqueó determinados cambios. Su sector bloqueó determinados cambios que eran necesarios para evitar que las cosas empeoraran en nuestro país, pero se lo planteo como parte de la reflexión respecto a lo que pasó ese 18 de octubre. Ya, pero para que los televidentes no se queden con respuestas que se dan después y no se entiende y no se coligen las cosas. Correcto. De todas maneras. O sea, evidentemente hubo mucha gente que bloqueó, incluso hoy día. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que haya gente que habla de que rechazo para reformar, ¿me entiendes? Cuando en realidad la posibilidad de la reforma estuvo durante décadas. Entonces, si esa voluntad de verdad es genuina, se debió haber manifestado en algún minuto, ¿ya? Entonces, pero volviendo al tema de fondo, con relación al modelo, creo que el modelo se agotó completamente. O sea, el que no lo quiera reconocer justamente va a persistir en una posición rígida que no va a permitir las flexibilidades necesarias para abordar profundamente lo que necesita Chile. ¿Qué se agotó del modelo? ¿Qué se agotó del modelo, alcalde? Bueno, yo creo que a ver, tú no puedes establecer las pautas finalmente de la oferta y la demanda para solucionar todos los ámbitos de interrelación humana.
se entiende que en el ámbito económico, incluso hasta China, con todos los problemas que puede tener en derechos humanos, etcétera, en lo económico ha dejado que el tema económico funcione. Pero en otros ámbitos tú lo que tienes que hacer es generar derechos, es entregar garantías. Por ejemplo, a mí me parece que estamos en un estado de desarrollo. También hay que reconocer que sí hubo muchas cosas buenas. Estamos en un estado de desarrollo hoy día que nos permite justamente pensar en un estado más en el estilo de bienestar, en un estado que garantizando ciertos derechos permita progreso en las libertades también, porque las libertades creo que son fundamentales. Cuando hay gente que trata de atemorizar diciendo esto es una hoja en blanco, lo que viene, creo que es atemorizar. Porque ¿quién de nosotros no está de acuerdo en que las libertades fundamentales son un gran avance para las democracias, que son un gran avance para Chile, el respeto a los derechos? Entonces, que tiene que existir un principio de competencia y legalidad por parte de la acción del Estado, por ejemplo. Alcalde, y su sector, y para cerrar entonces esta parte, ¿la élite de su sector político fue ciega, sorda y muda? Bueno, yo creo que aquí hubo de parte, no solo de la derecha, también de la concertación en ese momento, etcétera, una cierta complacencia y no alertar a tiempo los problemas. Y hoy día, por ejemplo, a mí me preocupan los problemas que tiene la gente de carne y hueso. ¿Qué va a pasar saliendo de esta situación con mucha gente que está al riesgo de perder su vivienda, por ejemplo? ¿Y cuál es el mayor patrimonio de la clase media y la gente más vulnerable? El patrimonio, por lo general, el mayor patrimonio que tienen es su vivienda, el único bien raíz al que han podido acceder durante muchos años de trabajo. A su vez, el tema de la salud. ¿Cómo no vamos a cambiar que solamente la Constitución le garantiza a las personas la posibilidad de elegir entre un sistema público o privado de provisión de los servicios? ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? Yo soy de los que cree que necesitamos, por ejemplo, que el alcalde Codina no tenga que volver a poner recursos de protección para defender a algunos vecinos de Puente Alto, ¿ya?, que finalmente lo ganamos en la Corte de Apelaciones, para que el Estado le diera los medicamentos de alto costo que tenía que darles, desde mi punto de vista, por una ética colectiva, ¿no es cierto?, ¿ya?, que es lo que justifica que existe un Estado que te cobra impuestos. O sea, si te cobran los impuestos, que el Estado, si no tienes la plata para comprarte los medicamentos o ir a las ISAPRE, pues que el Estado te garantice. Entonces, ¿me entiendes? Yo tenía un niñito en Puente Alto que si no se tomaba el Spinraza, creo que se llamaba el medicamento, Spinraza, el niño podía quedar postrado el resto de su vida si no se lo tomaba antes de los 2 años, creo. Entonces, imagínate que yo tuviera que convencer al Servicio de Salud Pública para que le dieran el medicamento. Me parece insólito. Esas cosas tenemos que evitar. Yo no digo que le quites la opción a quien quiera irse a un sistema privado, que lo haga. Pero el que está en el público, que tenga salud oportuna, de calidad, a la que pueda acceder rápidamente y no se mueran 26.000 personas en la lista de espera todos los años. Por ejemplo, eso hay que cambiarlo. Quería solamente concitar lo que está pasando a esta hora en Plaza Baquedano. Nuevamente vandalizan de alguna manera la estatua del general Baquedano o la pintan de rojo, para quienes hacen esa interpretación en relación a lo que ha ocurrido con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante este año. Está esa doble mirada respecto a lo que ocurre. Durante la madrugada de hace 2 días fue reparada o repintada la estatua porque había sido teñida de rojo el día viernes. En la madrugada el intendente Guevara invirtió, digamos, los recursos para poder volverla a pintar y ahora va a tener que volver a hacerlo, y lo dijo hace un día en una entrevista que van a pintarlas cuantas veces sea necesario. Bueno, en fin, eso dijo el intendente Felipe Guevara. Mónica. Señor Castro, usted dijo recién que la centroizquierda, que su sector se había quedado solo en representar lo que no podía hacer o lo que quería hacer. Lo que viene es territorial, la lucha de poder, del poder real, de mineras, de empresas del agua, del narcotráfico, es territorial. Usted está en un territorio que tiene mucho sector pobre. Para que no se quede en el puro discurso, ¿cómo enfrenta o qué le impide enfrentar, atacar la pobreza de su sector? Defínamelo, grafíquemelo. Grafiquémoslo con los principales servicios que la población aspira a encontrar. Nosotros, por lo demás, la élite de centro-izquierda, de izquierda, de derecha, llevamos décadas explicando, interpretando, generando estadísticas respecto a la desigualdad. Y la diferencia, lo que genera la distancia tan grande entre nuestros vecinos finalmente y quienes estamos en esa élite, es que ellos la viven todos los días. Nadie tiene que explicar. ¿Pero qué le impide enfrentar la pobreza en su sector? Recursos. Pensando que ¿pero quién se lo impide? ¿Quién no se los da?
El sistema de financiamiento público de las municipalidades es tremendamente acotado. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, del gobierno central, este año las municipalidades no podemos endeudarnos, no podemos aumentar los impuestos que son los que generan los ingresos municipales y por lo tanto con pocos recursos tenemos que cubrir un número importante de necesidades. Vayamos al caso de la salud. Nosotros administramos los servicios de salud de atención primaria y para eso, ¿cómo se financia? Recibimos un per cápita del gobierno central que todos los años dice, usted recibe, son un poquito más de 7.000 pesos por cada persona que está inscrita en sus consultorios. En Renca esa plata no nos alcanza ni siquiera para tener la infraestructura digna que requieren los vecinos de nuestra comuna y eso significa que de otros recursos municipales generados no porque nos lo entrega el gobierno central, sino que generados en Renca, tenemos que subvencionar esa salud. Y estamos en medio de una pandemia que ha hecho aumentar esos recursos. Y está en medio de la pandemia porque yo creo que usted hoy día no sabe cuántos pobres tiene en su comuna y va a tener que salir a rastrear. Y van a va a salir a tener que atrasar igual que el COVID, ¿no? Y déjame plantear una cosa un poquito más profunda que tiene que ver con la percepción, porque pongámonos de nuevo de la perspectiva del ciudadano. El ciudadano sale de su casa, ¿cierto? Vive en una vivienda hacinada, camina por un lugar donde hay platabandas que son cafés de tierra. Imagínate, cuando nosotros vemos las teleseries que se filman en el barrio alto, todas las platabandas son verdecitas, ¿cierto? Bueno, perdón, este fin de semana el alcalde Lavín está poniéndole GPS a los Jeep Cherokee y a los Dodge, no sé qué marca de Dodge. Y eso lo ve en cadena nacional todo Chile. Entonces, todo lo que hace el alcalde Lavín, las cuestiones más insólitas que hace el alcalde Lavín, son las que ven los vecinos de Puente Alto, de Renca, todo el día. Pero sin embargo ellos caminan por un lugar donde las veredas están malas, la platabanda no funciona, el bus viene lleno, el paradero se está cayendo. La pregunta es, ¿qué es lo que genera frustración? ¿Por quién voto para transformar esa realidad? No la conteste, tenemos que ir a la última pausa. Hemos crecido, tenemos más tandas comerciales. Yo quiero ayudar ahí a Claudio. No, sí, yo tengo que... Voy a volver con... Va a volver Mónica González, después va Alejandra Matus y tenemos que ir a la última... No la voy a soltar todavía. A la última tanda comercial de la mañana. Nos quedan solamente 10 minutos de programa. Mónica González. Señor Codina, muy cortito para aprovechar los minutos. Una de las demandas más sentidas de la población después del 18 de octubre ha quedado claro es vivienda, trabajo, pensión, educación, salud digna, pero también seguridad. Nos merecemos seguridad. Su sector, su comuna, es una comuna en que la lacra del narcotráfico ha avanzado. El narcotráfico no ha podido ser contenido porque ha permeado y cooptado. La policía ha permeado y cooptado la municipalidad, otras instituciones. ¿Por qué sigue en cancha libre en Puente Alto? O sea, yo creo que el fenómeno del narcotráfico, de partida siendo un fenómeno internacional, también ha afectado, obviamente, en el territorio las áreas de influencia de los municipios. Hay un municipio en particular que está inmiscuido en escándalos gigantes. San Ramón. Yo creo que es muy importante darle una lucha frontal al narcotráfico. Yo he alertado hace rato esto. Soy partidario incluso de que en la situación que tenemos con carabineros hoy día, en esta suerte de deslegitimación, ¿ya? Y esta discusión que hay, tal vez lo que deberíamos hacer es pensar en una institución exclusiva de combate al narcotráfico, ¿ya? Y que no se genere una debilidad de parte de la institucionalidad en penetrar estas organizaciones débil en este momento, y sacarlas del territorio. Su institucionalidad local es débil porque ¿por qué sigue avanzando el narcotráfico en Puente Alto? Mire, es que en Puente Alto y en todas las zonas donde de alguna manera tienen caldo de cultivo para salir adelante. Ahora, cuidado que el narcotráfico, una de las potencias y fortalezas que tiene es que penetra todos los sectores socioeconómicos. Eso le da penetración también en la institucionalidad, en el poder, en la economía. Yo vuelvo un poco a lo que estaba planteando Claudia hace un rato. Los municipios hoy día, con el 10% del presupuesto fiscal, tienen que enfrentar justamente todas las necesidades sociales. Son, como decía antes, la capilaridad del Estado en el territorio. Entonces, ¿lo ayuda a la policía a luchar contra el narcotráfico? Entonces creo que, primero, Mónica, para tratar de abordarlo de manera integral, es muy importante que se revise la distribución de recursos hacia los gobiernos locales. Y creo que uno de los temas importantes de abordar en la constituyente tiene que ver en cómo distribuyes el poder en nuestro país. Y esa distribución del poder tiene que ser hacia la descentralización y hacia los gobiernos locales, con atribuciones de verdad. Por ejemplo, si nosotros queremos cerrar un pasaje, y hoy día tengo muchos conflictos en la comuna por eso, si queremos cerrar un pasaje porque la gente lo pide, no lo podemos hacer. Solamente podemos cerrar aquellos pasajes que son ciegos. Pero resulta que un condominio privado
que sí tuvo los recursos para comprar la calle y hacerla parte del condominio, lo puede cerrar. Entonces yo creo que justamente la construcción de la equidad tiene que ser con que el ciudadano es igual en todas partes y no depende si tienes más o menos. Entonces, dicho eso, creo que también es muy importante, obviamente, fortalecer la labor policial de inteligencia para combatir este narcotráfico, y además yo creo que debería haber en el Ministerio Público, si no se va a crear una suerte de DEA, que yo soy partidario que se cree una suerte de DEA, que tenga fiscales propios, que tenga de alguna manera la capacitación y la fortaleza para combatir esto, sin el problema de la legitimidad. Hoy día, ¿cuál es el problema que tienes con Carabineros? Que tiene un cuestionamiento gigante justamente por otras aristas. La situación en las manifestaciones, los derechos humanos, etc. Entonces tú no puedes permitir que el combate al narcotráfico, que es tan importante, quede congelado, ¿ya? 10 años en que discutamos una reforma, ¿ya? Y que eso puede afectar. O sea, en 10 años más, tal vez esto que estamos diciendo acá, los políticos de turno, ¿ya? No lo van a poder decir. Y eso no podemos permitirlo. Exacto. Quedan 2 preguntas, una de Alejandra Matus y una de Mirna Schindler. Alejandra. Sí. Perdón, yo quiero hacerle una pregunta al alcalde Castro. Evidentemente, a partir del estallido del año pasado, queda en evidencia que los alcaldes están mucho más sintonizados con la sociedad que sus propios partidos políticos y que son capaces de lograr acuerdos transversales. Usted es militante de la democracia cristiana. En el futuro, usted, por ejemplo, ¿sería capaz de votar por un alcalde, Daniel Jadue, a diferencia de lo que sostiene su partido? Sí, yo hace un año, Alejandra, dejé la democracia cristiana, por lo tanto soy un alcalde independiente. Yo sí votaría por Daniel Jadue si es que Daniel Jadue fuese el que encabeza un programa unitario de la oposición. Y creo que eso requiere 2 condiciones. Una es que ese programa exista, que lo estemos construyendo, y lamentablemente hasta el día de hoy eso no sucede. La oposición hoy día no le ofrece una alternativa a un vecino de Renca que, si vamos a los últimos 5 meses, se quedó sin pega, ve que el Estado falló en el nivel de protección social y sanitario frente a la pandemia más grande que hemos vivido, y ve que hay un gobierno que tiene un punto ciego en la desigualdad. Más allá de que dice que la entiende, no genera políticas que la enfrenten. La oposición no está en eso. Y creo que Daniel Jadue hoy está de alguna manera en esa misma situación. Está fortaleciendo al polo de izquierda dentro de la oposición, que probablemente puede ser una buena estrategia si es que pensamos que podría enfrentar una primaria. Yo espero que seamos capaces de tener un proceso tanto electoral como de construcción política que nos permita hacer una alternativa que, siendo necesaria, no es suficiente para enfrentar el desafío constituyente, porque nosotros necesitamos buscar 2/3 que nos permitan transformar un Estado que trate distinto a las ciudadanas y los ciudadanos del país. Y en eso vamos a necesitar parte de la derecha. Y ahí vuelvo a tu primera parte de la pregunta, que es la constatación de que los alcaldes, la alcaldesa, y creo que escuchar a Germán como representante de un sector político que muchas veces tiene opiniones que no suenan como las de él, es necesario esta unidad también para enfrentar el proceso constituyente. Alcalde, como se nos acabó el tiempo, una pregunta que es muy importante de hacer concretamente respecto a la violencia, que fue la temática de la semana pasada o de esta semana que termina, ¿no? ¿Cómo se enfrenta la violencia particularmente de cara a lo que viene, no solo ahora con el plebiscito, sino en lo que va a venir después, la ruta constituyente, alcalde Godina? Bueno, yo creo que estamos frente a un tema que es crucial. Como decía al comienzo, la democracia está en la cornisa y esto es un proceso internacional, ¿ya? Y creo que es fundamental lograr separar la manifestación, la demanda social legítima, de quien finalmente lo único que quiere hacer es incluso obstruir esos mismos acuerdos que es necesario construir. Porque cuando tú, por ejemplo, tienes a 7 días un plebiscito histórico, que bien lo quisieran muchas democracias del mundo, en que la misma gente determine si quiere o no una nueva constitución, y además la forma en que se va a redactar esa constitución, creo de verdad que deberíamos estar orgullosos del proceso. Puede ser que no sean las mejores condiciones, que finalmente el detonante, ¿no es cierto?, el estallido, etcétera, a algunos no les acomode porque sienten que están llegando un poco presionados, pero de verdad que yo creo que el chileno ha demostrado ser sensato. Cuando se hablaba del 10% y algunos que planteábamos que estábamos de acuerdo en que la gente pudiera sacar su 10%, se nos decía va a haber una debacle económica o la gente se va a gastar la plata en plasmas, en televisores. La gente demostró que no se lo gastó en plasmas, que incluso hasta pagó sus deudas,
y además que era necesario, porque la burocracia del Estado es uno de los grandes problemas de los ciudadanos hoy día. Hay que también abordar un proceso de modernización del Estado, junto con, obviamente, temas de transparencia, probidad, etcétera. Pero aquí tiene que haber, el naipe se tiene que repartir diferente. Cortito. Sí, la violencia, además de condenarla, se enfrenta generando la expectativa y la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y eso hace que sea tan importante volver a pensar en el proceso constituyente como una forma de que esas cosas cambien, acompañadas de demandas sociales que tienen que ser solucionadas hoy. Las pensiones, llevamos un año del estallido y todavía no somos capaces de ofrecer una ruta para transformarlas. Entonces, las dos cosas tienen que pasar simultáneamente. Bien. Quería regalarles, digamos, gracias a Random House, que siempre nos manda libros para nuestros invitados, La piel del mundo, de Rafael Gumucio, don Germán Codina, y estos cuentos de Marta Brunet, que son buenísimos también. Un clásico de la redacción de nuestro país. Mirna había tocado el tema de la meritocracia y leí un libro hace muy poco de Peña, La mentira noble, que aborda ese tema y que también es... Alcalde. Pero lo vamos a invitar de nuevo, para seguir conversando. Lo vamos a seguir conversando. Quería agradecer a Jorge Lorriaga, dueño de la pastelería Candel, que nos manda estas exquisiteces todas las mañanas. También a Sarika Rodríguez por el vestuario. Gracias a ustedes por habernos acompañado en sintonía y en Twitter. Y nos tenemos que ir porque viene la franja electoral. Mónica, gracias. Mirna, Alejandra Matus, te esperamos. Vamos, que se puede. El próximo domingo. Chao, que estén muy bien.